Vamos al tema, como dijo una congresista, ¿no? Al tema, al tema. Caso Lavajato es un partido difícil, ha publicado Hildebrand sus 13 y de los reporteros y Miguel lo tiene aquí, así que compartan el video, dejan su like. Es decir, este tema es más relevante de la marcha de ayer, hoy por hoy podemos decirlo, pero no era pues para subestimarlo, entonces hemos puesto en su dimensión la marcha de ayer. Miguel, te escuchamos con mucha atención. Gracias, Timoteo. Bueno, así es, amigos. En el canal, junto con Timoteo, hemos recogido este tema como muy importante y hemos recogido también las diferentes versiones que hay sobre este tema. Y a veces uno se confunde. Nosotros hemos tratado de hacer un consolidado entre lo que es un artículo de Hildebrand en sus 13, publicado el día viernes, que se titula Más mañosos que Neymar. Y la otra fuente que hemos tomado es IDL Reporteros, que como ustedes saben conduce Gustavo Gorriti, que habla de sorpresas paulistas, que ustedes lo han visto en la portada de este artículo. Es muy importante, ¿por qué, amigos? Porque toda la corrupción, toda la corrupción de las 3 últimas décadas prácticamente estuvo signada por una relación entre una empresa, más en realidad, más de una empresa constructora del Brasil y los diferentes gobiernos que tuvimos. Y la corrupción fue destapada desde el extranjero y a partir de ahí vino un tire y afloja entre las autoridades peruanas, las autoridades brasileras y la empresa en cuestión que estuvo muchas veces acorralada, ¿no? A veces empujada a una colaboración con las leyes peruanas, no solamente con las del Perú y Brasil, sino también con Estados Unidos, que fue el primer país que prácticamente ajustó a Odebrecht. Este es un proceso largo entonces que continúe. Ustedes recordarán que se conformó un equipo especial de fiscales con Rafael Vela Barba a la cabeza y José Domingo Pérez, y constatamos a lo largo de la historia política cómo los diferentes políticos, sobre todo los de los últimos gobiernos o los protagonistas últimos, estuvieron relacionados con esta empresa brasilera y en este momento están pugnando con que todo el proceso se caiga para finalmente no ser incriminados y no pagar las culpas por haberse relacionado con esta maquinaria fabulosa de corrupción que fue la empresa Odebrecht. Dentro de ese marco, entonces, ocurre un hecho que vamos a pasar a narrar y les voy a pedir su atención. El artículo se titula, como ya hemos dicho, Más mañosos que Neymar, ¿no? Vamos a dar primero la versión de César Hildebrand, vamos a contrastarla con la IDL y vamos a hacer comentarios finales. El artículo de la revista Hildebrand, Más mañosos que Neymar, comienza diciendo: lo que mal empieza suele acabar mal. El acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, firmado en el año 2019, era una vergonzosa generosidad para con la empresa corruptora. Hoy Odebrecht se vuelve a burlar de los peruanos. El roche es internacional y el ascenso de Lula a la presidencia anuncia tiempos peores. Ojo, no estamos, digamos, diciendo de que esto fuera así, sino es la manera como fue tratado por el semanario de Hildebrand. Luego dice: el fiscal Barba, coordinador del equipo especial del caso Lavajato, recibió una mala noticia cuando se encontraba en el aeropuerto de Sao Paulo, acompañado de los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche. El viaje era para cumplir reuniones de coordinación previamente pactadas con los exdirectivos de Odebrecht respecto de los testimonios que brindarían en el juicio oral por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Dentro de este proceso, el primer citado a declarar el lunes 7 de noviembre era el expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht. Al día siguiente lo haría el representante de la constructora en el Perú, Jorge Barata, los exdirectivos Vladimir Pereira, Luis Antonio Mameri, Fernando Migliaccio
e Hilberto Macarena Alves da Silva. Debían declarar todos estos exdirectivos entre el 14 y el 21 de noviembre próximos. El viaje fue autorizado por la Fiscalía de la Nación. Ojo, los brasileños estuvieron de acuerdo en reunirse en el Consulado General del Perú en Sao Paulo el jueves 3. Pero esto nunca ocurrió y los fiscales viajaron por gusto. Vela estaba en el aeropuerto cuando revisó su celular y leyó un Twitter de último minuto de la agencia española EFE que anunciaba que el Ministerio Público Federal de Brasil había ordenado la suspensión de la colaboración judicial con el Perú tras un pedido de la propia firma Odebrecht. Los fiscales, los que estaban en el aeropuerto de Sao Paulo, pensaron que era una noticia falsa, que era un fake news. ¿Cómo era posible, se preguntaban, que Odebrecht pactara una reunión para luego sabotear la cooperación judicial con el Perú? Ellos no habían sido notificados de queja alguna por parte de Odebrecht. De inmediato, los fiscales se comunicaron con la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. No hubo respuesta, pues era el Día de Todos los Santos, feriado en el Perú. El pasado jueves 27, el fiscal Pérez y la procuradora adjunta Marilyn Vega Caro interrogaron en Curitiba a Luis Mameri, expresidente de Odebrecht, caso Metro de Lima, en una diligencia que se llevó a cabo sin inconvenientes. Al día siguiente, la empresa Novonor, que es la nueva razón social de Odebrecht, solicitó a la Procuraduría Federal de Brasil la suspensión temporal del acuerdo de cooperación judicial con el Perú, sin informar al equipo especial. El siguiente lunes, la Procuraduría brasileña le dio la razón a Odebrecht porque, entre comillas, no se habría respetado el acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, no se permitió la oportunidad a los fiscales peruanos de brindar sus descargos. Odebrecht, ahora Novonor, envió un documento al fiscal Pérez que llegó el martes último, en pleno vuelo de los fiscales peruanos a Brasil, informando superficialmente del hecho. Pero el pedido de Odebrecht era un archivo que tenía 720 páginas, que no fue elaborado de la noche a la mañana. Es decir, este pedido de Odebrecht a la Fiscalía brasilera ocurrió mientras que los fiscales peruanos coordinaban la reunión de Sao Paulo y fue hecho a sus espaldas. El documento esboza 3 razones para suspender la cooperación judicial. Es decir, los 3 argumentos de Odebrecht fueron que las autoridades peruanas usaron información y pruebas del acuerdo para incorporar a Odebrecht en la investigación a Susana Villarán en el caso Rutas de Lima. Tenemos que saber que según el acuerdo de colaboración eficaz, no está permitido que los fiscales peruanos utilicen, ¿no?, los datos que proporcionó la compañía en contra de la propia compañía. Eso forma parte del acuerdo de colaboración eficaz. La segunda razón de Odebrecht es que Vela fue testigo en el arbitraje por el caso Gasoducto Surperuano. Y el tercer argumento es que los fiscales del equipo especial tomaron declaraciones a exdirectivos de Odebrecht a espaldas de la Procuraduría brasileña. El artículo se pregunta, ¿hay algo de cierto en esto? La respuesta es, la incorporación de Odebrecht y la concesionaria Rutas de Lima como terceros civiles responsables en la investigación a Susana Villarán no es nueva. Esto no es del mes pasado, esto data desde marzo del 2021. Ese caso ya fue tomado, la decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz a pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lavajato, para que estas empresas no puedan eludir el pago de la reparación civil. No nos olvidemos que las procuradurías en el Perú
son las que se encargan de ver el monto del resarcimiento al Estado peruano por el daño ocasionado por la corrupción de la empresa Odebrecht. El juez Tamariz entonces consideró que la inclusión de estas compañías no afecta el acuerdo de colaboración con Odebrecht, no lo afecta, pues el proyecto Rutas de Lima no forma parte del acuerdo. Y aquí tenemos que entender esto, amigos, les voy a explicar. El acuerdo que se firmó en julio del 2019 solamente contempla 4 obras. ¿Por qué? Porque cuando se sentaron a negociar, cuando se apareció el caso Odebrecht, los fiscales peruanos le dijeron a los abogados de la empresa, le dijeron, a ver, dime tú en qué casos, en qué obras, tú reconoces haber cometido delito. Y Odebrecht aceptó haber cometido delito en la carretera interoceánica sur, tramos 2 y 3, el metro de Lima, la vía de evitamiento del Cusco y la costa verde del Callao. Nada más. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el acuerdo de colaboración eficaz tiene ese marco solamente respecto de estas obras. No está Rutas de Lima. Por lo tanto, Odebrecht no debería reclamar esto. En junio del 2021, estamos hablando del año pasado, Odebrecht solicitó la suspensión temporal de la cooperación judicial, alegando que se habían utilizado pruebas derivadas del acuerdo de colaboración para incorporar a Odebrecht en la investigación a Villarán por el presunto delito de lavado de dinero. La Fiscalía brasileña, en aquel entonces, estamos hablando del 2021, no de la última queja de Odebrecht, en el 2021, la Fiscalía brasileña suspendió temporalmente la cooperación judicial. Ya había sido suspendida antes. Entonces, la procuradora ad hoc del caso Lavajato, Silvana Carrión, negoció con representantes de Odebrecht un acta de entendimiento que fue enviada a la Procuraduría Federal de Brasil. Silvana Carrión entonces logró un acta de entendimiento nuevamente con la empresa. Según el documento, se levantaría la incorporación de Odebrecht, es decir, se retiraría a la empresa Odebrecht. Ahí tenemos a Silvana Carrión, procuradora general para el caso Lavajato, ¿no es cierto? Silvana Carrión entonces logró que se levante dentro de este acta de entendimiento la incorporación es decir, que a Odebrecht se le saque del caso una vez que se determine el monto de la reparación civil y el cronograma de pagos, ¿no? Odebrecht en aquel entonces y sus abogados estuvieron de acuerdo con el acta de entendimiento y solicitaron a Brasil, el propio Odebrecht solicitó a Brasil la inmediata restitución de la cooperación judicial del Perú. Sin embargo, y aquí viene la trampa, Odebrecht presentó en paralelo un recurso de nulidad contra la resolución del juez Chávez Tamariz, pero este fue declarado nulo en 2 instancias. La compañía entonces interpuso un recurso de casación ante el juez supremo César San Martín, que todavía está pendiente de calificación a trámite. Silvana Carrión declara y dice, nosotros estamos sorprendidos, estas son declaraciones recientes de la procuradora ad hoc, nosotros estamos sorprendidos de que esta sea una de las causas que la empresa alega. Ahora, para suspender temporalmente la cooperación judicial. Es un tema antiguo, dice, y nosotros ya habíamos llegado a un entendimiento sobre ese punto con la compañía. No existe ninguna diferencia o discrepancia en este momento, señala la ex procuradora, con la empresa por este proyecto. Seguimos en las reuniones de negociación de cara a cruzar la información técnica para fijar el monto de la reparación civil. ¿Qué significa esto? Que justo cuando se va a calcular la cantidad que Odebrecht tiene que pagarle al Estado peruano por el daño, entonces Odebrecht patea el tablero, va donde la Fiscalía Brasilera y le dice, señor, ¿saben qué? Yo pido que esto se suspenda porque están utilizando de manera indebida
¿no? Los insumos que nosotros le dimos a la Fiscalía o dentro del marco de colaboración eficaz. Pero están aludiendo a un caso, Rutas de Lima, que no forma parte del acuerdo, ¿no? Sin embargo, están reclamando y la Fiscalía brasilera les hizo caso. ¿Mm? Por eso es que el artículo dice más mañosos que Neymar. A la fecha, Odebrecht mantiene el 25% de participación en el consorcio Rutas de Lima, el fondo de inversión canadiense Brookfield tiene el 57% y Sigma Safi el 18% restante. Odebrecht ha buscado deshacerse de su participación, conversó con Brookfield para venderle el 25% de sus acciones, pero no lo logró. El 25 de acciones podría valer 188 millones de dólares según Bloomberg, de manera que aquí no hay poca plata. Odebrecht ha pasado ahora a la ofensiva y pasa al segundo argumento. ¿Por qué? Porque ataca al fiscal Belabarba por ser testigo en el arbitraje contra el Estado por el caso del gasoducto surperuano. Entonces, ante el tribunal, esta denuncia la ha hecho, es decir, una demanda de arbitraje ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, que tiene las siglas de CIADI. Los brasileños, la compañía Odebrecht, ahora Novonor, están exigiendo 1.300 millones de dólares por la cancelación del contrato Gasoducto Sur. Es decir, como ya se descubrió todo el problema del abajato, este contrato ya se había firmado, pero no llegó a ejecutarse. Eso fue en el año 2017, durante el gobierno de PPK. Entonces, en septiembre del 2021, al respecto, el fiscal Vela declaró por escrito, ¿no?, el compromiso que tenía Odebrecht con la corrupción, también en este caso, ¿no? Y esto enfureció a los brasileños. Sin embargo, Vela Barba declara, hice lo que la ley manda. Cuando se requiere la intervención de un funcionario público, éste se encuentra obligado a prestar testimonio. El grupo Odebrecht pretende negociar algo que es innegociable. Es decir, si es que Vela Barba no hubiera declarado, hubiera sido pasible de una acusación fiscal por omisión de funciones, porque parte de sus funciones es declarar en estos casos. Además, hay un agravante, amigos. Quien plantea el tema del arbitraje no es la fiscalía, es Odebrecht. Es decir, es Odebrecht quien demanda al Estado peruano y exige 1.300 millones de dólares, y el Estado peruano se defiende con los elementos que tiene. Y sin embargo, Odebrecht pretende prohibir al fiscal Belabarba que testifique dentro de este arbitraje. Otra sinvergüencería más de esta compañía. Bien, entonces, la defensa del Estado peruano plantea que Odebrecht obtuvo, dice, el contrato del gasoducto sur, cuya inversión fue de 7 millones de dólares, cometiendo presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero. Eso es lo que sostiene el fiscal Belabarba, ¿no? Pero el testimonio de Vela ha sido rebatido, por lo que el fiscal tiene que presentar una réplica. Entonces dice, ellos quieren, dice Vela Barba, ellos quieren que no vuelva a declarar como testigo, lo están presionando, ¿no? Para que no declare. Bueno, pero Vela sostiene que eso ya lo han hecho antes, cuando llevamos, dice, al fiscal anticorrupción Elmer Chirre a Brasil a reunirse con los exdirectivos, previo al juicio seguido al exgobernador de Ancash, César Álvarez, acusado de recibir una coima de 2.6 millones de dólares a cambio de un contrato para Odebrecht en el 2019. Vela cree que las controversias que están planteadas por Odebrecht hoy en día parecen más un pretexto, es lo que sostiene. Los fiscales del equipo especial piensan que las razones de fondo detrás de estas argucias son, número uno, la posibilidad de que la Corte Suprema le dé la razón a Humala y a Nadine Heredia y establezca que los aportes de campaña no constituyen delito de lavado de activos. Número dos, los intereses multimillonarios de la empresa en el arbitraje del caso Gasoducto Surperuano, ¿no? Estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Y, número tres,
la victoria de Lula sobre Bolsonaro. Al día siguiente de su triunfo, la Procuraduría brasileña paralizó la cooperación con el Perú. En mayo del año 2017, ante la Fiscalía peruana, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata aseguraron que en el 2011 entregaron $3 millones para la campaña de Humala a pedido del Partido de los Trabajadores de Lula. Lula estuvo preso 580 días, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero en Brasil, pero en el 2021 se revocaron las condenas contra Lula porque no le habían respetado sus derechos en el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro. Este juez, que terminó siendo ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, se comprobó que tuvo conversaciones dentro del proceso y coordinaciones con el fiscal que acusaba a Lula, lo cual estaba completamente prohibido. Y ese es el motivo central por el cual Lula finalmente fue excarcelado, porque no se le llevó adelante un proceso imparcial. Bueno, Odebrecht y Barata debían ratificar sus declaraciones en el juicio oral del caso Humala Heredia la próxima semana, ¿no? Y por eso es que viene este corte. Ahora ya están libres de hacerlo. La suspensión de la cooperación judicial con Brasil tendrá repercusiones inmediatas en el juicio a Ollanta Humala por presunto lavado de dinero. Los fiscales, ¿ya? Porque hay también quienes dicen, no, ya este caso se ha caído, ya no más este caso no avanza, estos corruptos van a salir libres. Bueno, la buena noticia para la justicia es que no es así. Los fiscales pueden utilizar los testimonios, pero las declaraciones deben ser ratificadas en los juicios orales. Es cierto, como señala Balba, que la prueba estelar en un juicio oral es el testimonio oral. Y esto, si es que el acuerdo se cae, entonces ya no podrían contar con el testimonio actual que ratifique lo que ya antes fue declarado. Ojo, estas no son declaraciones nuevas. Esto ya fue declarado antes, pero tenía que ratificarse en el juicio oral. Se deberá entonces solicitar al tribunal se reprogramen las declaraciones de los exdirectivos hasta que se restablezca la colaboración internacional. En los próximos días, el fiscal José Domingo Pérez tendrá que analizar, según el artículo de Hildebrand, la validez del acuerdo de colaboración eficaz suscrito en el 2019 y decidir su probable revocatoria, con lo que los ex ejecutivos de Odebrecht podrían ser incorporados a los juicios o a las investigaciones, ¿no? Las pruebas no se afectan, las que ya se obraron, las que ya se actuaron, quedan indemnes, no se afectan para nada con que se caiga el acuerdo. Pero los abogados de Odebrecht intentarán que las declaraciones recogidas en Brasil sean declaradas nulas. Este es el escenario soñado, no solo por Humala y su esposa Nadine, sino también por Keiko Fujimori, por Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y todos los demás implicados en el caso Lava Jato. Los brasileños, dice el artículo, así se burlan de la justicia peruana una vez más, pretendiendo hacer lo que les viene en gana. La Procuraduría le impuso a Odebrecht una reparación civil de apenas 760 millones de soles, pagaderos en cómodas cuotas a lo largo de 15 años. Ya han desembolsado 189 millones de dólares. El monto total de reparación civil ni siquiera llega al 20% de lo que Odebrecht pide como compensación por la cancelación del contrato de gasoducto sur, del gasoducto del sur, obtenido a través de la corrupción. Pero acá hay algo que decir, amigos, que de alguna manera rebate el artículo de Hildebrand. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que el acuerdo es un acuerdo de colaboración eficaz abierto. ¿Qué cosa quiere decir? Que parte del acuerdo de colaboración eficaz señala que en la medida que aparezcan elementos de prueba o indicios de corrupción de Odebrecht en otros casos, esos casos se van incluyendo al acuerdo de colaboración eficaz y sí se pueden utilizar las evidencias recabadas y Odebrecht estaría obligado a seguir colaborando con la justicia peruana, ¿no? Entonces,
Uno, el monto de la reparación civil va a ir creciendo en la medida que la Fiscalía encuentre nuevos casos de participación de Odebrecht, ¿no? Bueno, las autoridades peruanas le permitieron a Odebrecht vender la hidroeléctrica de Chacya por 1.400 millones de dólares y la Corte Suprema, con la ponencia del juez César San Martín Castro, determinó que Odebrecht podía contratar en la reconstrucción con cambios. Se acordarán del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y esto lo ha permitido a Odebrecht, dice el artículo, como si no hubiera pasado nada. El acuerdo de colaboración eficaz suscrito en el 2019, así concluye y así cierra el artículo, terminó blindando a Odebrecht. Y ahora los brasileños que repartieron sobornos a diestra y siniestra en el Perú se consideran intocables. Como diría alguien, ¿qué tal, no? ¿Qué tales sinvergüenzas? Habría que decir estos brasileros. Hasta aquí, Timoteo, ¿qué te parece el artículo? Estuve atento, no sé en qué precisión, en todo caso, cuál es, digamos, hemos tenido dos fuentes, ¿no? De IDL Reporteros y también de Hildebrand. ¿Qué es lo que tú has visto algo como relevante de IDL? Y de alguna otra manera Hildebrand también tiene sus propios matices y claro, como que le echa dedo que pasa porque Lula ha ganado, cuando en realidad eso no está probado hasta ahora, porque Lula pues no está en el gobierno, ni siquiera ha juramentado como presidente, entonces no sé cuál es tu precisión en esa parte. Muy buena pregunta, Timoteo, porque justamente el artículo de IEL aporta algunos otros elementos que permiten entender más esa pregunta que tú estás haciendo. Y hay algunos detalles que señala el artículo de IDL. Por ejemplo, como que ellos, evidentemente, los fiscales fueron a tomar las declaraciones, ¿no? Ya se había tomado la declaración de Luis Mameri, es líder empresarial de Odebrecht. Se conocía de ciertos roces ya entre José Domingo Pérez, ¿no? Y el abogado que asesoró a Luis Mameri, que es Carlos Kaufmann, que había sido también abogado de Jorge Barata, ¿no es cierto? Es cierto que en un momento dado se bloquearon, ¿no? Los interrogatorios, al punto que, ¿no? El documento que dice aquí, estaba el documento que fue evacuado por la fiscalía, ¿no? Dice, la falta de declaración puede interpretarse como un incumplimiento del acuerdo y aparentemente habría habido una prohibición de que se continúe con los interrogatorios, ¿ya? Ahora, otra de las cosas que se sabe es que en realidad la sorpresa que dice Hildebrand en el aeropuerto de Sao Paulo no era una sorpresa al 100%, porque Vela ya había recibido información de que estaban pensando hacer esto, ¿no? Estaban pensando patear el tablero, pero Vela, al no recibir una información contundente y oficial de parte de ninguna de las autoridades brasileras, Vela decidió viajar, ¿no? Como no había ninguna información oficial, entonces dice, Vela decidió mantener el viaje, pese a que ya tenía una idea de esto, ¿no? Luego, otra de las cosas que es importante es que este documento habla de un ataque directo contra Vela por su declaración en el arbitraje. Es decir, la idea era un poco cerrarle el paso a Vela Barba para que continúe con sus declaraciones en el tema Gasoducto del Sur, ¿no? Y el documento revela esa animadversión contra Vela porque formaba parte de uno de los argumentos que iba a exponer o que iba a sostener Odebrecht en frente de la Fiscalía brasilera, ¿no? Otra de las cosas que también reseña el artículo de IDL es que la Procuraduría brasileña debió notificar a los fiscales peruanos, ¿no? Y no lo hizo antes de emitir su fallo. Es decir, lo mínimo que tú puedes hacer como fiscalía es contrastar las versiones.
¿no? La versión del Brasil, de Odebrecht, de Novo Honor, y la versión de los fiscales peruanos. Pero la Fiscalía brasilera no hizo eso, simplemente recogió la queja de Odebrecht e inmediatamente suspendió, ¿no? Ahora, hay otra forma de ver esto porque dicen de que en el proceso anterior también ya se había hecho, es decir, por eso es que la suspensión del acuerdo de colaboración no es una suspensión definitiva, es una suspensión temporal, ¿no? La idea un poco es, si viene una parte y me establece una queja y me la sustenta, yo paro el proceso, ¿no? Para que la parte peruana haga sus descargos y después de que yo puedo valorar las dos partes, continúo con el proceso, ¿no? Esa sería un poco la lógica que ha tomado como argumento la Fiscalía brasilera para hacer una suspensión que hay que repetir de manera clara, Timoteo, es una suspensión temporal, ¿ya? No es la suspensión definitiva. Eso quedó bien claro. Ahora, otra de las cosas que no recoge el artículo de Hildebrand, y acá vamos al tema de Lula que tú comentas, Timoteo, ¿ya? Es que el caso Lava Jato, dentro de Brasil, sufrió una serie de cambios precisamente por las presiones políticas, la llegada de Bolsonaro al poder y todo lo demás. Lo que antes era el caso Lava Jato original, había generado un equipo de fiscales, ¿no? Equivalentes al equipo especial de fiscales de Perú, que se llamaba en ese caso la Fuerza de Tarea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando comenzaron a avanzar, que avanzaron a buen nivel, Perú era uno de los países que más había avanzado por la íntima coordinación que habían entre fiscales peruanos y los fiscales del grupo de tarea de Brasil, que le llamaban procuradores en este caso. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio político y el equipo, la fuerza de tarea de Brasil fue desmantelada, fue prácticamente desaparecida y el caso pasó directamente a la Fiscalía General, Fiscalía Federal del Brasil. Y a partir de ahí se le llamó Vaza Jato, ya no Lava Jato. Vaza Jato sacó a Lula de la cárcel de Lava Jato, es decir, quienes se encargaron de recolectar las pruebas y de impulsar esto para que finalmente, ya sin la participación del juez Moro, ¿no? Se pudieran dar los elementos para volver a reconsiderar el caso Lula, fue justamente esta reincorporación o este cambio que ocurrió en la fiscalía, ¿no? A partir de esto que ahora se llamaba Vaza Jato. Y eso produce finalmente en Brasil, que fíjate, ahora Sergio Moro, termina siendo elegido como senador. Deltan Dallagnol es el nuevo jefe del equipo que está viendo el caso respecto de Odebrecht, ¿no? Sería el nuevo jefe de la Fuerza de Tarea y además resultó electo diputado, ¿no? Mientras que Orlando Martello, que fue uno de los que ayudó a los fiscales peruanos, más bien enfrenta un juicio, ¿no? Porque por la orden de sus actuales superiores de devolver viáticos que utilizó en las investigaciones. Tiene un problema particular por ahí este señor Martello. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad, dentro del Brasil, ¿no? La estructura jurídica que vio el caso Lava Jato ha cambiado también. Entonces, ahora que, digamos, todavía Bolsonaro sigue en el mando y entra Lula, es difícil, pues, relacionar directamente a esta orden que se ha dado de parte de la Fiscalía y decir, Lula tiene que ver con esto. Aunque otras personas, como el ex procurador Antonio Maldonado, opina que sí. Opina que muchas veces antes de que se haga la transferencia del cargo, de todas maneras hay una influencia política o hay grupos que quieren quedar bien con la administración entrante. Pero en todo caso, asumiendo que la fiscalía es autónoma como debe ser y que todavía Lula no ha tomado el poder, es un poco difícil asegurar, ¿no? Como también parece recoger el semanario de Hildebrand, que esto es una movida que tiene que ver con el padrinazgo de Lula a la empresa Odebrecht. Eso es muy difícil de saber o demostrar aparentemente, pero lo están tratando de presentar así. Es más, la empresa Odebrecht parece haber utilizado
esta nueva coyuntura política justamente para lanzar esta ofensiva contra la justicia peruana, ¿no? Están, como dice justamente, y así termina el artículo de IDL, están blufeando, ¿ya? Según los análisis entendidos, al que menos le conviene patear el tablero del acuerdo de colaboración eficaz es a Odebrecht, porque quedaría como una empresa renegada ante la justicia, perdería todos los beneficios que le ha brindado el acuerdo de colaboración eficaz y entonces sería pasible de todas las acciones legales, ¿no? Tanto civiles como penales, para atrapar, encarcelar, ¿no? Confiscar cualquiera de los activos de Odebrecht y cualquiera de sus directivos implicados, ¿no? Incluso la propia empresa Novonor podría ser echada fácilmente del país porque lo que estarían haciendo es patear el tablero. Por eso es que hablan de, en realidad, dice, la fiscalía, esto lo recojo del artículo de IDL, Timoteo, dice, la fiscalía no perderá las considerables pruebas que ya tiene en multitud de casos, y esas pruebas quedan en la fiscalía y se pueden utilizar. No significa la derrota de los procesos. Odebrecht, dice IDL, tendría mucho más que perder en una condición de delator renegado, ¿no? Por eso dice, fuentes de ambos lados de la confrontación dejaron saber que lo mejor es, para todos, es volver a hablar. Es decir, Odebrecht está completamente abierto al diálogo porque lo que está haciendo es tratando de atarantar a la justicia peruana, ya que en el Brasil se está dando una nueva administración y quieren que se relacione eso con una nueva postura de la fiscalía ante la justicia peruana, ¿no? Entonces dice, se utiliza una curiosa metáfora del póker, ¿no? Que describía bien la dinámica de una controlada disfunción. En el póker, dice, uno debe saber utilizar con impavidez el desafío engañoso del bluff. Bluffear es hacerle creer a tu oponente que tú tienes las cartas ganadoras cuando en realidad tienes cartas paupérrimas. Pero eso es aparentemente lo que estaría haciendo esta compañía que ahora ha cambiado de razón social, como dice el procurador Antonio Maldonado, pero aparentemente no ha cambiado sus prácticas, ¿no? Y continúa a través de estas estrategias sucias, jurídicas, internacionales, tratando de ganar en contra de los pactos asumidos. Por eso que yo te felicité, Timoteo, por la portada donde sale Neymar, ¿no es cierto? Que es conocido jugador que se hace el ofendido, el pateado, el agredido, tratando de que expulsen al rival del otro lado. Eso es exactamente lo que está haciendo Odebrecht en este caso. ¿Qué te parece? Muy bien, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas. Aprovechen, aquí Miguel ha trabajado duro. Fíjense, trabajar desde el día viernes, sábado y ahora domingo, pues ha hecho un resumen que es Hildebrand y IDL Reportero, que es difícil, por eso que siempre recurrimos, como es a Miguel Well. No sé si hay preguntas para, ¿no?, para finalizar esta parte del video. Dice acá, y mientras tanto la ineficaz fiscal de la Nación, Patricia Benavides, calla en 1000 idiomas, ni qué decir de la prensa capitalina. Miguel. Bueno, sí, es cierto, han habido, digamos, ha habido un pálido pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación, esperando un comunicado de la fiscal que dice básicamente, esperamos que la Fiscalía peruana, es decir, el equipo especial, presente los descargos y una reacción, digamos, por parte de la Fiscalía. O sea, están a la espera, pero no argumentan nada, no pelean por nadie, no se comprometen, digamos, en esto que aparentemente, a todas luces, es un atropello y una estrategia sucia de los abogados de la empresa con la complicidad, ¿no?, lamentable de la Fiscalía de Brasil. Como digo, yo no estoy dando mi opinión en este caso, estoy hablando de opiniones como la de Antonio Maldonado, ¿no?, que es un procurador que él dice, lo que dice Antonio Maldonado es lo siguiente, Timoteo,
Actualmente, en los organismos internacionales, la corrupción es un elemento más de violación de los derechos humanos. Es decir, a partir de los actos de corrupción, vienen por detrás una gran cantidad de violación de derechos humanos y eso a nivel de cortes internacionales está muy mal visto. Entonces, se preguntaba Antonio Maldonado, ¿cómo va a quedar, ¿no?, el sistema de justicia brasilero si finalmente decide apoyar esta argucia, esta estrategia, para tratar de, digamos, de salir ganancioso de una cuestión en la que por justicia Odebrecht debería determinar de resarcir? Eso no compromete para nada al equipo especial Abajato, que hay que decirlo, Timoteo, aunque últimamente hemos cuestionado un poco la posición de Rafael Vela respecto de su apoyo a la fiscal de la Nación, hay que decirlo de que en este caso están manteniendo la coherencia y están obrando no como vendidos que digamos que arreglan con la compañía, sino en una posición de defensa de la justicia peruana. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo evidentemente, ¿no? Muy bien, finalizamos esta parte del video. Agradecemos la pregunta, ¿no?, a Vladimir Castro, ¿no?, donde decía: y mientras tanto, la ineficaz fiscal de la Nación, Patricia Benavides, calla en 1000 idiomas. Y qué decir de la prensa capitalina. Claro, los medios de comunicación, mudos. Está muy ocupada tratando de sacar al presidente Castillo. O sea, ella se dedica 24 por 24 al problema que tiene con el presidente Castillo y me imagino a tratar de mantener una estrategia para defender a la hermana también o a las hermanas, ¿no? Pero en este caso la fiscal prácticamente no está, no ha aparecido. Eso más bien ameritaría un comunicado y un pronunciamiento, porque esto viene de la Fiscalía Federal de Brasil y tendría que tener una respuesta no del equipo especial, sino de la Fiscalía peruana. Eso es lo que corresponde. Porque ya estamos hablando de los máximos organismos y de las máximas autoridades. Sin embargo, la fiscal Patricia Salina no se oye padre, perdón, Patricia Benavides no se oye padre, esta no es conmigo. Esa es la conducta. El comportamiento más o menos a nivel de Chávarri, pero finalmente esta semana se ha dado a conocer que la fiscal de la Nación estaría siendo amenazado de que pueden ser ¿cómo dice?, atentado contra su vida. Pero mira, anteayer Jaime Chincha como un niño, voy a decirlo, no sé de qué manera, como un tipo que se dice: wow, ¿no? Esta es una información pero bomba, como dirían algunos. Pero aparece su entrevistado, en este caso General Bobbio, le dice: Chincha, a ver, vamos a leer con mucha calma, vamos a leerlo, dice el informe. ¿Qué dice el informe? Habría, seguramente, posiblemente, pero nada más, no hay. Y además la construcción de los testigos es medio extraño. No sé si Miguel nos puedes también reseñar un poco de eso. Mira, Timoteo, yo lo que he visto hasta el momento es lo que ya hemos visto en la narrativa respecto de otras situaciones como el fraude o como los supuestos delitos de corrupción del presidente Castillo. Y digo supuestos porque en este momento pues todavía nadie podría asegurar que efectivamente han ocurrido. Pero el tema es cómo se presenta la noticia. En este caso, por ejemplo, ¿no?, se presenta un supuesto informe secreto escrito a mano, creo que está escrito hasta con lápiz, ¿ya?, de una supuesta informante, ¿no?, que supuestamente habla de un plan para atentar. No existe, ¿no?, más que las conexiones. Por ejemplo, invitan a este exministro del Interior, Mariano González, que se confesó ser un caballo de Troya dentro del gobierno, es decir, entró para petardear al gobierno por adentro. Son declaraciones del mismo Mariano González, no le estamos inventando nada, ¿no? Entra a decir de que le enviaron un militar, que le faltó el respeto,
¿no? Y que después fue a quejarse donde Castillo, y Castillo le dijo, no, es buen muchacho, no pasa nada, y resulta que en el informe escrito a mano parece que estaría mencionada esta persona, o sospechan que esta persona sea uno de los implicados en el complot, pero no exhiben absolutamente ninguna prueba. Ninguna prueba, ¿ya? Entonces, estas personas, las personas que están detrás de esto, piensan que inventar más de estos casitos que yo he relacionado con la Virgen que llora, algunos dicen inclusive que alguien desde la base naval estaría inventando, como no tiene mucho que hacer, estaría inventando este tipo de historias, ¿no? Y sin ningún tipo de elemento, y ellos creen que esto se va a poder utilizar para impresionar a la misión de la OEA que viene, ¿no? Es decir, al no poder mostrar cuestiones reales, dicen, por cantidad de casos, yo voy a abrumar a la OEA. Entonces, ya no solo es Puente Talara, ya no solo es los casos del sobrino, ya no solo es la hija y su amigo que intervenían en conseguir obras, ya no solo es los $20,000 de Bruno Pacheco, ahora le sumamos un complot internacional donde hay un señor llamado el Español que nadie conoce y que hasta ahora nuestros acuciosos periodistas de los dominicales no han llegado a identificar, ¿no? Porque normalmente estas cosas primero aparecen en las noticias, ¿no? Por la investigación periodística. Bueno, nadie sabe quién es el Español, nadie tiene una prueba de que esta persona estaría conectada con personas directamente ligadas al gobierno, nadie tiene una prueba de nada. Absolutamente. Y sin embargo, están creciendo y creciendo como si fuera la bola de nieve, porque dicen, miente, miente, que algo queda. No, dicen que es ¿No? una mafia, ¿no? Entonces, ¿No? O sea, esto, bueno, hay una serie de mis tiempos, podría decir, que se llamaba El Superagente 86. No sé si han oído. Las personas de mi generación o de repente un poquito más jóvenes sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Era una parodia de un supuesto agente secreto del recontraespionaje que vivía una serie de historias de conspiraciones, ¿no? Es algo que después el Chapulín Colorado también utiliza un poco en su forma de hacer humor, es decir, inventan historias de supuestas conspiraciones, pero en este caso para hacer reír a la gente, ¿no? En el caso de Superagente 86, aunque en este caso también creo que es para hacer reír a la gente, porque la verdad que yo no encuentro mucha diferencia entre el nivel de fantasía de una narrativa de ficción clara que se propalaba en la televisión, con estas historias que tratan de embarrar al gobierno desde diferentes, ¿no? Que la fiscal está amenazada de muerte, que su familia, no hay una sola prueba, una sola, porque si no, ya le estarían ventilando. No hay una sola investigación periodística, ¿no? Veremos qué sale, de repente ahora arman en la noche algo, pero hasta el momento no hay una sola investigación periodística que dé pistas certeras sobre este famoso complot. Hay que estar atento ahora a ver qué es lo que dice, ¿no? ahora, por otro lado, sabemos que su hermana de la fiscal Patricia Benavides, ella en concreto sí ha liberado narcos, que son mafias internacionales. Eso sí está Por claro. lo menos, por lo menos de manera presunta, ¿no? Porque no nos olvidemos que De acuerdo a en el caso la versión de este policía Hilario, ¿no? Hilario Rosales, claro, no, pero más que la versión, hay un juicio, hay un proceso abierto, ¿no? Hay un proceso abierto que está en fase de investigación preparatoria, ¿no? Donde el propio señalado como el intermediario entre la jueza y los narcotraficantes ha purgado prisión, ha tenido prisión preventiva por su nivel de compromiso. Y él era el intermediario de Emma Benavides. ¿No? Está el testimonio de Hilario Rosales, que también ha presentado pruebas, que recogió, ¿quién? La fiscal Bersabe Revilla. ¿Dónde está la fiscal Bersabe Revilla? ¿Dónde está? Está en su casa. ¿Quién la votó? Patricia Benavides, hermana
de la jueza, ¿no? Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando de un caso contundente que no solamente engloba a la hermana, sino que ha sido tratado de desbaratar por la fiscal de la Nación. Y sobre eso, los canales de televisión no se enteraron todavía. Lo han mencionado por ahí, pero de ahí no pasan. Eso que sería un escándalo, porque la fiscal de la Nación es la máxima autoridad de persecución del delito en un país. Y esta señora, aparte del problema de los títulos profesionales, que todavía no está aclarado también, está severamente metida en este caso de protección de una hermana jueza que en teoría, presuntamente, pagaba sobornos a narcotraficantes. El famoso huevo, Timoteo, ¿te acordarás? Hemos hecho un programa entero, ¿no? Al famoso huevo narcotraficante, que después, para no dejar dudas de su culpa, fue a hacer lo mismo en Brasil y fue capturado en España. Esos son hechos. Esos no son versiones, no son opiniones, ¿no? Esos son hechos. Este señor Huevo fue uno de los liberados absolutamente, digamos, de manera sorprendente por esta jueza Emma Benaví. Entonces, tenemos información, pero wow, tú sabes, Timoteo. Y los medios de comunicación se callaron, ¿ah? Se callaron. Y no dicen nada a la fiscal de la Nación sobre ese tema. Claro. Bueno, nos vamos y nos vemos más tarde. Ahí les he dejado el link. Vamos a desarrollar el video sobre este tema. Ya los pongo en la portada en todo caso. Miguel, por mientras invítanos tu canal también para que se puedan suscribirse. Sí, bueno, gracias por la audiencia, gracias por la oportunidad, Timoteo. Sí, siempre invitarlos, por favor, a que vean, a que visiten mi canal, es Conexión Directa con Miguel Weil. Y bueno, siempre colaborando también junto con Timoteo, que como digo, siempre es un capo para olfatear la noticia y siempre nos está brindando fuentes de la mejor calidad. Gracias otra vez por la oportunidad, que les vaya bien, provecho con el almuerzo y ya nos estamos viendo. Así es, entonces este video, esta portada que ven ustedes, donde dice prensa norteamericana manipula la marcha contra presidente Castillo, ante fracaso total. Entonces vamos a revisar esa información en el canal 24 Noticias en Vivo, les he pasado el link. Nos vemos a las 2 de la tarde en el canal 24 Noticias en Vivo, en Facebook y en YouTube. Cuídate, Miguel, fuerte abrazo para ti también. Tupananchis Cama. A ver, ¿dónde está la musiquita para irnos? Ahí está. Nos vemos, cuídense mucho. Chao.